Edad Antigua Grecia. Siglo 7 a.C. a 146 a.C. Se centraba en el desarrollo integral del individuo. Sus características son participación en la vida política y el pensamiento crítico. La paideia representaba el desarrollo intelectual, moral y físico de las personas. Se enseñaba en lugares llamados aule. Se enseñaba a través de memoria, repetición y métodos socráticos. Quien enseñaba era el didáscalos o maestro, y había distintos tipos. Sus autores importantes son Sócrates y Platón. Después tenemos a Roma, que va del 753 a.C. al 476 después de Cristo. Se basaba en la enseñanza de las artes, la filosofía, la retórica, la música y el deporte. Entre sus principales características tenemos que adaptaron ideas griegas a sus propios valores. Era esencial la formación de oradores y usaban el ejemplo como método educativo. Su espacio de enseñanza era el patio de la casa o lugares al aire libre. Su enseñanza era militar y memorística. Se organizaban en diferentes niveles. Tenemos ludus como escuela primaria, grammaticus como escuela secundaria y rhetor como escuela superior. Existían 3 tipos de profesores, los cuales eran ludimagister, grammaticus y rhetor. Tenemos autores importantes como Cicerón. Edad Media 476 después de Cristo a 1473. Su enfoque era primordialmente religioso, basado en la formación del clérigo y la élite. La Iglesia tenía el poder sobre la educación. Su contenido estaba enfocado en la teología, la Biblia, la gramática, la retórica y la lógica. Surgen las primeras universidades en Europa. La educación estaba reservada para el clero y la nobleza. Su método escolástico intentaba armonizar fe con razón, desarrollando un enfoque de argumentación mediante debates y disputas. Como siguiente tenemos la prehistoria del aula, la religión como partera, esto antes del siglo XVI. Su enfoque estaba centrado en la transmisión de saberes prácticos religiosos en entornos familiares o las escuelas. Entre sus características tenemos que la enseñanza estaba personalizada en grupos pequeños sin diferencia de edades. Tenían énfasis en la moral y en la preparación para la vida religiosa. El maestro tomaba un rol de guía y las universidades estaban enfocadas en la formación de clérigos. El saber estaba primordialmente en las manos de la Iglesia. Entre los siglos XVI y XVII nace el aula. Esta se enfocaba en la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica, las cuales impulsaban la creación de escuelas para adoctrinar a los fieles. Algunas de las características de esta etapa en la didáctica fue la aparición del aula como un espacio separado de la vida cotidiana. Para esta etapa ya se organizaban los alumnos en grupos y se desarrollaron métodos de enseñanza más sistemáticos basados en la didáctica magna de Comenio. En estos siglos hubo un especial énfasis en la disciplina, la obediencia y la moralidad religiosa. En la didáctica magna, Comenio buscaba un artificio universal para enseñar todo a todos. En cuanto a la enseñanza y la didáctica, se implementaron métodos globales y frontales, en los cuales el maestro controlaba el proceso de la enseñanza. El aula crece. Disciplina e industrialización, siglo XIX. El enfoque, la expansión de los sistemas educativos y la necesidad de trabajadores. Cuenta con características como la consolidación del aula como un espacio estandarizado y regulado. Hace énfasis en la disciplina, el orden y la eficacia. Aparición de métodos de enseñanza simultánea. Autores clave como Johann Friedrich Herbart, y se busca adaptar la enseñanza a las necesidades. Aquí la escuela se convierte en una máquina de educar. El aula en edad de merecer, la táctica escolar y el biopoder siglo XX. Enfoque. La escuela se convierte en un instrumento regulador de la población y promueve el desarrollo económico. Algunas de sus características son: la enseñanza se centra en la formación de habilidades y competencias específicas, la aparición de la pedagogía normalizadora y el biopoder.
Se critica la disciplina excesiva y la falta de creatividad. Se optimiza el rendimiento de los estudiantes para la preparación laboral. Sobre el futuro del aula. Finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Tiene como enfoque la reflexión sobre el papel del aula en la sociedad contemporánea y desafíos que enfrenta la educación. Sus características son el cuestionamiento de la autoridad y la necesidad de promover la autonomía del estudiante. Hace énfasis en la diversidad, la inclusión y la participación, así como hace búsqueda de nuevas formas de enseñanza que correspondan a las necesidades del siglo XXI. Se reconoce la necesidad de transformar el aula en un espacio más flexible. Se valora la creatividad, la colaboración y el pensamiento crítico. Aquí nos preguntamos, ¿cómo será el aula en un futuro?